Ya estamos en vivo y hoy vamos a tener una charla padrísima con la ingeniera Fabiola Rivera. Voy a hacer la presentación. Tuvimos, como siempre, ya saben, un tema ahí de introducción en la tecnología, pero ya estamos aquí. Y estamos felices de tener aquí a Fabi dentro de nuestras grandes invitadas. Hoy le tocó estar solita porque tuvimos nuestras otras dos invitadas tuvieron problemas con el COVID, no precisamente ellas, pero con temas familiares. Y una sí tuvo el tema fuerte de ser personal, que le mandamos un gran saludo a Antonia. Un abrazo. Vamos a empezar. Nuestra queridísima invitada es la ingeniera Alma Fabiola Rivera Salinas, maestra en planeación de recursos hídricos y la actual directora técnica de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, del estado de Zacatecas. Entonces es una persona bastante capaz, yo la admiro mucho y creo que nos va a hablar del gran problema que tenemos, que es la falta de agua en las ciudades y la falta de agua en el mundo, sobre todo agua potable, la que tomamos. Entonces, vamos a hacer una plática con ella. Yo lo único que voy a hacer es hacer una pequeña introducción de mis grandes dudas. Son puras dudas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a sobrevivir después en las grandes urbes? Y de qué manera nosotros podríamos aprovechar el agua de lluvia. Eso es una de mis grandes dudas que a lo mejor ahorita no las vamos a poder, más bien nos las va a solucionar Fabi, pero también nos va a regañar seguramente. El tema de lo que es el mapa de México, donde está cruzado, aquí hay un query cruzado de lo que es la explosión demográfica y la falta de agua. Todo lo que es en rojo es en realidad el tema problemático del país. No tenemos agua porque ya tenemos mucha población. ¿Y de qué manera nuestra urbe, los edificios, las casas, pueden ser instrumentos para gestionar el agua? Porque es ahí donde tenemos que empezar a cuidar el agua. Y el gran tema de por qué no se habla en México. ¿Por qué en México no se habla de este tema? Siento que en todo el mundo están preocupados por la falta de agua en las ciudades, que es donde más población existe en el mundo. Entonces, estos son las grandes dudas y a lo mejor más bien nos las van a resolver ahorita. Y estoy segurísima de ello. Por favor, Fabi, un abrazo y si podemos empezar con lo que quieras, porque este es ahora sí prácticamente tu tema. Gracias, doctora. Buen día a todos. Como bien lo dijiste, bueno, pues vamos a platicar. Esto va a ser interactivo, lo que ustedes quieran comentar, preguntar con todo gusto. Trataré de explicar o platicar lo más que se pueda en el tema. Son muchos temas, es muy interesante. El agua es un tema sumamente apasionado. Bueno, para mí lo ha sido durante toda mi vida. No te digo cuántos años tengo, porque de por sí ya sacan la edad. Pero es un tema sumamente apasionante. Quien entra a trabajar en el agua, a poder dotar de los servicios a la población, en el caso que es un organismo intermunicipal donde estoy, atendemos a 4 municipios del estado de Zacatecas, con mayor población. Pero bueno, vamos hablando, voy a compartir una pequeña presentación para ir hablando y platicando sobre precisamente. Muy bien. El hablar del agua en las ciudades. Bueno, creo que primero tenemos que hablar de algo muy importante y algo que se da en todo el mundo, lo que es el derecho humano al agua. El derecho humano nos han estado manejando, es un derecho universal a tener agua potable y saneamiento en todo el mundo sin discriminación para que sea general. Pero también es un derecho, pero también hay una responsabilidad. Si la estamos usando, la estamos aprovechando, tenemos la obligación y responsabilidad de cuidarla y luego de sanearla. Y sobre eso, pues vamos a ir platicándolo. Esto nos va a dar la denominación de lo que es el estrés hídrico.
El estrés hídrico no es otra cosa más que se define como la proporción del agua dulce que extraemos anualmente y que la estamos utilizando para, en un respecto de porcentaje. A esto se nos agrava mucho el cambio climático. El cambio climático nos hace que tengamos sequías más severas o inundaciones más fuertes. Nos estamos manejando con extremos muchísimo más y eso nos provoca bastante problema cuando hay sequías recurrentes, como es el caso de México. Y estamos hablando que para tener estrés hídrico, decimos que necesitamos que cuando lleguemos a tener 1,700 metros cúbicos por habitante por año, ya estamos en un estrés hídrico. Esto se traduce en 4.65 metros cúbicos por habitante por día. Es decir, con 4 metros cúbicos y medio debemos de vivir. Es ya llegar a un extremo. Y eso es a lo que no queremos llegar. Lo que tú presentaste, doctora, pues hablábamos también del grado de presión. Ahí lo manejabas precisamente. Es el agua que tenemos en nuestra zona, en nuestra región, y se puede manejar en porcentajes. Cuando tenemos un 40%, ya tenemos una alta presión. ¿Y esto qué nos va a llegar a conducir? No queremos llegar a lo que se llama el día cero del agua. ¿Qué significa? Cuando ya no tengamos esa disponibilidad, cuando ya tengamos que vivir únicamente con, de acuerdo a la ONU, lo que necesitamos o al derecho humano para vivir son 50 litros por día por habitante. Es decir, lo que puedas consumir para beber y cosas así, no hay más. Y llegar a ese punto, pues, es lo que no queremos llegar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tarea de todos. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Yo conozco mucha gente que dice, bueno, pero yo en mi casa, ¿qué puedo hacer con algo tan pequeño? Sumar cada uno esa gota que estamos guardando, esa gota que estamos aprovechándola bien, eso nos va a ayudar a que el día de mañana tengamos una mayor reserva en nuestras aguas. Esto consumimos mucho, somos altamente consumidores y todos los procesos llevan agua. Para lo que la agricultura, para poder tener los alimentos, el maíz, las hortalizas, las frutas, todo se requiere agua para seguir viviendo. Eso se utiliza en el campo, pero lo consumimos en las ciudades y en los pueblos rurales también, pero necesitamos aprender a también tener un uso en el campo, un riego tecnificado para poder aprovechar también el agua allá y dejar de ser pues altamente consumidores. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del abastecimiento en las ciudades. El abastecimiento en las ciudades, primero que nada, necesitamos tener fuentes de abastecimiento. Las fuentes de abastecimiento pueden ser pozos profundos, como es el caso de Zacatecas. Nosotros no tenemos ríos que nos puedan aprovechar para poder traer el agua y abastecernos de manera superficial, pero hay muchas ciudades donde sí los tienen y pueden aprovechar el agua superficial bastante. Tenemos que tener perforaciones, líneas de conducción, redes de distribución en tanques para llegar a las redes y a las tomas domiciliarias. Es decir, para que una persona abra la llave en su casa y pueda gozar del beneficio de tener el agua, hay un trabajo detrás muy grande. Un trabajo que a lo mejor muchas personas no se dan cuenta, no se imaginan que un pozo está a 15 kilómetros de donde vive o más, que está a 350 metros de profundidad el agua que está consumiendo, que para poder conducirla, como es el caso de Zacatecas, nosotros tenemos una topografía muy accidentada, estamos entre 4 cerros, entonces nosotros tenemos que usar bastantes rebombeos para poder llevar el agua de un punto donde lo tenemos a las ciudades. Vencemos hasta una carga de 215 metros, es decir, vamos con rebombeos y eso significa energía eléctrica, significa costo de operación y mantenimiento para que los usuarios podamos abrir la llave, gozar de agua, a lo mejor un agua limitada, no todo el día, pero ahí es donde hablamos de la responsabilidad de cuidarla. Ya nos llega, ya la tenemos y entonces tenemos que cuidarla y después habrá que limpiarla. Estamos hablando de desarrollos regulares. Lamentablemente en todas las ciudades tenemos zonas que vienen con un desarrollador que es responsable de llevar todos los servicios adecuados,
de hacer una infraestructura de acuerdo a la normatividad, poner la tubería adecuada, las líneas de conducción, las descargas de aguas residuales, los colectores y llegar a las plantas de tratamiento. Entonces vamos a hablar primero de estos. Los desarrolladores regulares en un fraccionamiento, en una colonia regular. El fraccionador está obligado a dotar al organismo operador de lugar que sea, del volumen para poder seguir abasteciendo a nuevos desarrollos. Está obligado a tener una fuente de abastecimiento o la parte proporcional de acuerdo al número de viviendas para poder seguir contando con agua, de hacer las líneas de conducción necesarias desde su polo de desarrollo hasta donde existe el pozo, la infraestructura o la infraestructura existente. Los tanques de ser necesarios, como te decía, nosotros es una ciudad que tenemos diferente topografía, pues tenemos tanques para poder estar regulando el servicio y poderle llegar a la población. Las redes de distribución ya directamente en las calles, el fraccionador hace perfectamente la zanja, tiene la tubería adecuada, tiene la supervisión, o sea, en un fraccionamiento regular tenemos una obra que va acorde a las necesidades y cumpliendo con la normatividad. Después viene la recolección del agua. Esa recolección, que el agua que ya usamos, que nadie queremos en nuestras casas, que inmediatamente se va al alcantarillado, pues existe que hay que primero recolectarla, conducirla hasta la planta de tratamiento y luego tratarla. El tratamiento también hablamos que tiene un costo. Hay sistemas de tratamiento muy buenos, muy eficientes, pero también pues son costosos. Zacatecas tenemos plantas de tratamiento, lo que es la Giapaz, tiene plantas de tratamiento, tenemos ya cubierto el 98%. Eso nos ayuda mucho a estar saneando nuestras aguas, pero también hablamos de poder aprovechar el agua que ya tratamos. El agua que estamos tratando, el tratamiento tiene un costo, entonces tenemos que aprovecharla. Esa agua de salida de la planta de tratamiento tiene ya una calidad y de acuerdo a la calidad podemos aprovecharla en agricultura, en riego, con muchos cultivos que son de tallo largo, que tienen una cocción posterior, sin ningún problema pueden ser regados con agua tratada. Hay tratamientos terciarios, nosotros no lo tenemos, pero podemos llegar con ese tipo de tratamientos y que yo creo que es a lo que vamos a venir en los próximos tiempos, en nuestro próximo tiempo, a infiltrar el agua. El agua una vez tratada buscaremos la manera de infiltrarla. Ya hay estudios donde confluyen las cuencas, donde es el mejor punto de recarga del agua, se infiltra y vuelve a irse a la profundidad para después tener ahí mismo el tratamiento natural que se llama a través de pasar por las mismas corrientes de agua, por la misma cantidad de rocas que ya pasó toda una vida, un agua que viene de ahí y vuelve a surgir como agua potable a través de otro equipo de bombeo. Eso es a lo que vamos a llegar, o uno piensa que es parte de lo que vamos a llegar, a nuestra agua residual una vez tratada con una tecnología de tercer tratamiento que se llama para poder infiltrarla y después poderla reutilizar, ya volverla a utilizar, darle una nueva uso, ya como otra vez como agua potable. Primero llevamos el agua de primer nivel, es el agua de primer uso que usamos en las casas. Cuando la desechamos y ya la tratamos, es el agua de segundo uso que se va a la agricultura, a la industria. La industria es muy factible que pueda usar esa agua cuando son para calderas, cuando no son directamente, por ejemplo, para donde se procesan alimentos. Entonces, esa parte también es muy importante. Muchas veces pues decimos, tenemos el agua, la aprovechamos y ya se va, la desechamos, pero no sabemos qué hacer, qué viene detrás de aprovechar esa agua. Es muy importante. Hay también todo un proceso para tratar el agua, todo un proceso para poder cambiar la cultura de la gente, que los agricultores y todo el mundo sepamos que esa agua se puede volver a utilizar, que ya tuvo un tratamiento, que ya se le quitaron patógenos, que ya se le quitaron los contaminantes para poder seguir teniendo un segundo uso. Entonces, son temas muy extensos, pero es lo que me decía, conforme vayamos adentrándonos en lo que es el manejo del agua, es muy, muy interesante y muy reconfortante poder trabajar en ello.
Y luego nos vamos a los desarrollos irregulares. En todos lados hay. Empiezan a llegar, empiezan a asentarse en lugares. Es una de las problemáticas. Tenemos que se van en la parte más alta de nuestros cerros, en la parte más lejos, donde no tenemos cómo poder abastecerlos. Primero, no hay un responsable, no hay un desarrollador, como en el caso de los regulares, que haga toda la infraestructura necesaria para poder tener en condiciones operativas una línea, una red de distribución y una cierta cantidad de agua o líquido para poderles dotar. Igualmente, toda la infraestructura de salida de su agua, lo que es el alcantarillado, colectores y demás, pues tienen un costo elevado que no hay quien los desarrolle. Muchas veces los municipios sí apoyan, los van haciendo, a veces con cuestiones política, les dan la tubería, la gente como quiera la pone, pero no van cumpliendo con una normatividad. Entonces eso también causa mayores problemas. Poder atender a toda esa población que ya está sentada, que está empezando a hacer su casa, que está empezando a hacer su habitación, no se puede atender tan fácilmente porque no existe la infraestructura y no hay quien se haga cargo de ella. Entonces ya hablamos de las dos vertientes. No sé si hay algún comentario antes de continuar. A mí me gustaría un poquito hablar de estos tres usos que comentaste, bien interesante, Fabio. Yo la verdad tenía yo una idea muy vaga y no sabía si en realidad en México se estaba haciendo. Qué interesante que en Zacatecas estén haciendo ya estas pues divisiones del primer uso, del segundo uso, entonces sería para la agricultura, porque tengo entendido que el 70% del agua potable se va a la agricultura en el país. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Ustedes por eso a lo mejor tienen tan eficiente este sistema de agua potable, porque se supone que es nada más entre un 4 y un 7% para las urbes, para lo que es el uso urbano, y después un 70% para lo que es agricultura, y después un 6% para industria. Entonces, sí está súper interesante que existan este tipo de tratamientos y niveles de tratamiento. Entonces, el tercer nivel de tratamiento sería el que se infiltra. Se Sí, infiltra ya para tendremos poder posteriormente volverlo a extraer. a extraer, así es. Bueno, en Zacatecas tenemos ya la experiencia de estar trabajando con agricultores, darles agua tratada para que ellos también dejen de utilizar el agua de sus pozos. Ya hemos hecho intercambio el agricultor tiene un pozo, lo cede a la Giapaz y se le da agua tratada que ya pueda utilizar sin ningún problema. Por eso hablaba del cambio de usos y costumbres también con la población de los agricultores para que vean que el agua es totalmente factible para trabajarla en sus cosechas sin ningún problema. Entonces, sí hemos tenido la experiencia. Claro que es ir caminando más, nos falta ahí a todos pues, ir caminando. No tenemos un sistema terciario todavía, es un sistema sumamente costoso, pero es a lo que suponemos que vamos a llegar. Va a llegar el momento que el agua dulce que tenemos y la regeneración natural de nuestro ciclo del agua y que se infiltra ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque la extracción que hacemos del agua es mucho mayor que nuestra recarga. Toda la que usamos en todas las ciudades, en el campo, es muchísimo mayor la extracción que la recarga natural. Entonces tenemos que ayudarle a la naturaleza como infiltrando el agua, ayudarle a que el proceso sea más rápido, ayudarle a que este hermoso ciclo del agua que hablamos de que se vuelve a infiltrar y a través de esa volvemos a extraerla, pues le podamos ayudar para poder contar con esa agua. Perfecto, perfecto. Gracias. Ahí a lo mejor antes de hablar de compromisos, vamos a hablar sobre el tema que comentaste, doctora, sobre el agua de lluvia. El agua de lluvia es muy importante y la estamos dejando pasar. Sí. Una de las características que se tienen ya es hacer vivienda sustentable. Al hablar de un desarrollo regular, se le puede exigir al desarrollador y al fraccionador, nosotros lo exigimos, que tenga accesorios de bajo gasto,
es decir, los WC ya es obligado que tengan de bajo gasto las regaderas y todo lo que tengan en el hogar. Pero también uno de los proyectos que ya se tienen es, y que todavía estamos para poderlos implementar y poner en marcha, es que existan unas cisternas para captación del agua de lluvia por habitación, o sea, por casa. Adicionalmente, está un proyecto ya en puerta para poder captar el agua de lluvia en las escuelas a través de los techos cuenca. Los techos cuenca, la gran mayoría de las escuelas tienen sus domos o sus aulas en dos aguas. Hay un proyecto muy sencillo y muy fácil para eso. A través del agua de lluvia se capta por canaletas. Hay una donde se busca que obviamente tenga que no vaya basura, que esté tapando ahí todo lo que es la basura de la misma lluvia, y esa agua de lluvia se almacena y se puede aprovechar en los baños, en el regado de los jardines de las escuelas. Estamos iniciando con eso, que es en las escuelas. Ya hay un proyecto, todavía no lo iniciamos, esperamos este año que ya coordinados con una empresa, y se van a empezar con unas escuelas en el municipio de Guadalupe, son las primeras que se escogieron, es uno de los municipios más grandes en población que tenemos en Zacatecas, y ahí es donde vamos a iniciar con ese proyecto de captación de agua de lluvia a través de techos cuenca para escuelas. Pero también a los desarrolladores se les está empezando a pedir eso, que tengan una cisterna, pero para agua de lluvia. Una cisterna es hablar de una fabricada, no de material, pero lamentablemente en la gran mayoría de los desarrollos son casas muy pequeñas, muy chiquitas, y eso les eleva también el costo, y les eleva el costo hacia los adquirientes de la vivienda, porque todo se pase hacia ellos. Entonces, ahorita estamos en ese estira de floja, ese todavía no se ha logrado, sí se tiene un proyecto, sí se ha estado manejando, el director que tenemos tiene una amplia visión en ese sentido y en buscar que el agua de lluvia sea aprovechada a través de las viviendas. Y lo que te menciono, que es lo más ahorita, por así decirlo, sencillo para trabajar a través de las escuelas, en los techos cuenca, porque ya existe toda una infraestructura creada en los domos, en los techos de agua de las aulas. Claro. Poder instalar ahí la captación de agua de lluvia es mucho más factible y se puede aprovechar sin ningún problema le decimos, en los baños, en los riegos de los jardines que se tengan. Entonces, si el agua de lluvia es algo que debemos de voltear a ver. Hay ciudades en las que llueve poco, Zacatecas es una de ellas, pero cuando llueve podemos captar esa agua y aprovecharla en los siguientes meses. Hay ciudades donde llueve mucho, que a lo mejor no les interesa mucho llegar a decir, bueno, ¿para qué capto el agua si me llueve todos los días? No puedo, pero son ciudades que pueden aprovechar muchísimo más en buscar bordos para riego agrícola, bordos para abrevadero de ganado, en ir buscando cómo aprovechar más el desarrollo económico, ¿no? Porque el agua es economía. Así es. Sin agua no tenemos desarrollo. El pensar en una ciudad, en un desarrollo, cualquier desarrollo económico, si no tiene agua, no hay desarrollo. Por eso el agua sigue siendo el motor pleno para cualquier desarrollo de, llámese ciudades, industria o cualquier desarrollo económico. El agua sigue siendo el motor fundamental. Número uno. Y si no la cuidamos, pues vamos a llegar al momento de no tenerla. Claro, claro, perfecto. Y fíjate qué fantástico que hablaste esto de los asentamientos y de las construcciones, porque finalmente es cierto, las azoteas se convierten en grandes sombrillas o contenedores para poder obtener agua y a lo mejor infiltrarla, ¿no? En algún momento. Entonces sí, definitivamente los edificios y las casas siguen siendo pueden ser un instrumento fundamental para la infiltración de agua en algún momento, ya que pasemos a este tercer nivel de poder infiltrar el agua dentro de los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que sí es una política, pues, impresionante, qué bueno que le están empezando ahí en Zacatecas, que yo creo que en otros estados a lo mejor se están, sobre todo en Guadalajara, que creo que también está muy desarrollado en ese tema, pero sí es importantísimo que empiecen en las escuelas a tener esa educación básica para los chicos, ¿no? Y que empiecen a tener ese cuidado del agua, que es el principal recurso. No,
dejo de hablar, te cedo la palabra nuevamente porque de veras que está bien interesante este tema. Bueno, gracias, doctora. Al hablar de todo esto, no nos queda más que como usuarios comprometernos. Todos somos usuarios, trabajemos, yo con mi casa que trabajo en un órgano operador o no, cualquiera es usuario porque en su casa, en su negocio, en su oficina, necesita agua para su servicio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Comprometernos, promover el uso eficiente y ahorro del agua en toda la población. Todos debemos de tener eso como manejado completamente, ¿sí? Y luego tenemos que crear una nueva cultura desde los niños, que estemos manejando el que los niños desde chiquitos se acostumbren a que deben de cuidar el agua, que ya sea una cultura que traigamos arraigada, no la cultura del no pago, de que antes todo el mundo decía, es que el agua me la tiene que dar el gobierno y no tengo por qué pagarla y Dios no la manda. Pues sí, pero nosotros decimos, pero no la entuba, no la transporta, no la lleva. Claro, hay que ayudar a todo eso y todos desde la escuela, si venimos con un aprendizaje, debemos de tenerlo desde esa manera, ¿sí? Entonces, difundir esto, lo que ya estamos manejando, el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo en todos lados, promover el uso de agua tratada en aquellos que nos permiten la calidad de agua potable, que es lo que mencionábamos en el riego agrícola, en la industria, en riego de parques y jardines, donde el agua ya tratada puede tener el segundo uso. Crear conciencia del costo del agua, es decir, lo que decíamos ahorita, antes la población decía, pues yo no tengo por qué pagarla, el gobierno tiene que dármela y es una obligación. Pues no, hay un costo para hacerla y crear la conciencia de que debemos de tener un pago justo por el agua que estamos utilizando. Por el agua que estamos desechando, también se cobra porque existe el cargo de la recolección y del tratamiento del agua. Contar con mejores sistemas de medición, lo que estamos consumiendo, que sea correcto, que nuestras tarifas sean correctas, la cobranza, para que pueda tener una equidad en todo, ¿sí? Promover la cultura del pago del servicio y hay algo muy importante, a veces tenemos pequeñas fuguitas en la casa y ni cuenta nos damos o nos damos cuenta, ya está la gotita, no importa. Pues no, debemos de buscar esa gotita, como decíamos ahorita, gota a gota, vamos sumando un mundo de ahorro. Entonces, es lo mismo, buscar una gran campaña de que las familias en sus hogares busquen si tenemos fugas y podamos estarlas manejando. Campañas de detección, y todo eso nos lleva a ¿qué? A incentivar un uso racional del agua, a poder manejar que tenemos que cuidarla, que tenemos que conscientemente, no porque a mí me digan, ay, ahí viene y tengo que cerrarle la llave, no, 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 que sea mi conciencia lo que yo esté determinando y tal es así que lo voy a enseñar a mis hijos, a mi familia y con eso vamos a crecer de esa manera. Y entonces de ahí pues vienen metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Pues lograr que todo mundo entendamos que el agua es un recurso limitado y vital, que lo necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestra vida, para nuestro desarrollo de ahora y futuro, de nosotros y de nuestras generaciones futuras. Lograr que todos adaptemos esos hábitos racionales del consumo del agua, que evitemos los derroches y por tanto la escasez. Y lograr que todo el mundo paguemos un precio justo por los servicios que se proporcionan. Creo que en ese sentido, pues es hablar en términos muy generales de lo que es el manejo, en tener el agua en las ciudades, el poder buscar cómo vamos a ir eficientizándola con ahorradores de agua, con mecanismos para poderla manejar y perdón, todo lo que significa el trabajo de un organismo operador o llámese de sistemas rurales. Yo he trabajado con muchas comunidades donde su sistema rural es muy eficiente, es la comunidad, entre todos hay un comité que se encarga de manejar el agua, cobran, arreglan la bomba, arreglan la fuga, o sea, son sistemas, organismos pequeños, chiquitos, que también hacen lo mismo, arreglan fugas, arreglan las bombas, dan el servicio, se cobra, se trata, o
sea, no necesita ser un gran organismo para tener la misma eficiencia. Hay organismos comunitarios, comités comunitarios que trabajan perfectamente. Zacatecas tiene muchos. Yo creo que todos los estados estamos en lo mismo porque hay programas nacionales, precisamente federales, para trabajar en ello. Entonces, en términos generales, eso es lo que yo venía a compartir con ustedes. Si hay preguntas o algo me faltó de lo que has comentado, creo que lo único que había notado yo diferente es lo de el agua de lluvia y lo que hablamos del intercambio. Pero ya lo platicamos. Ajá. Mira, me hacen dos preguntas. En realidad, ¿qué es el estrés hídrico? Yo tengo entendido que el estrés hídrico es porque ya nos está faltando el agua, pero viene de la parte global, ¿no? Viene mundialmente el tema. Así es, el tema es, si el estrés hídrico es mundial. ¿Puedes explicar? Ajá. Ok. El estrés hídrico es la proporción del total del agua dulce extraída anualmente para todos los usos, todos los sectores, agrícola, público urbano, industrial y servicios ambientales. Aquí tenemos un cuarto uso muy importante, que es el de servicios ambientales, y entra también este concepto, respecto a la cantidad del agua dulce total que tenemos. Es decir, tenemos este vaso es todo el agua que tenemos, cuánto les traemos, y se hace una proporción en porcentaje, y ese es el estrés hídrico, lo que nos queda, que ya no alcanzamos para poder dotar a todos los usos, y que cada vez nuestra reserva, lo que se nos va quedando en este vaso después de extraerle tanto, eso es el estrés hídrico. Cada vez que tenemos menos agua en ese vaso, vamos teniendo menos y menos y menos, hasta llegar a lo que no queremos llegar, que es el día cero. Sí, claro, por supuesto. Y la segunda pregunta es, me corrigieron, es el artículo 4, agua y saneamiento. Según el artículo 4, ¿por qué combinan lo que es en las cuotas, el agua y el drenaje? Siendo que son diferentes, solo porque hay una infraestructura tubular intraurbana, o ¿por qué hay esa cuota implícita de agua y drenaje? Una es entrada y otra es salida. Sí. ¿Por qué existe? ¿Cuál es el tema? El agua, cuando la dotamos, cuesta llevarla, extraerla, conducirla y llevarla a los hogares. Tiene un costo de energía eléctrica, de operación y mantenimiento. Llega a las casas, se utiliza y luego se desecha. Al desecharla hay otro costo, que es a través del drenaje de las calles, se va a un emisor, colector y llega a las plantas de tratamiento. Tratar el agua es muy costoso, ¿sí? Las plantas de tratamiento requieren energía eléctrica, requieren productos químicos, insumos, también operación y mantenimiento. Entonces, son dos grandes conceptos. Una es el agua que te llega y otra es el agua que ya utilizaste y que la vas desechando y que se tiene que tratar. Entonces, el agua, por ejemplo, la tarifa de agua potable no lleva IVA, no genera un IVA, pero la tarifa de alcantarillado sí genera ya un IVA. Entonces, en un sistema tarifario deben de estar separadas. E incluso se pueden separar las tres vertientes: agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ya depende de cada organismo operador cómo lo esté manejando, pero sí son separadas. Una es el agua que te llega, que la estás utilizando, es un agua de primer nivel, que la estás de primer uso, que la estás utilizando, y luego ya la ensucias. Y tiene la responsabilidad de, primero, el organismo recolectarla, llevarla, trasladarla y ahora tratarla. Entonces, ese también es otro costo. Esa es la diferencia, pero los dos se tienen que cobrar. Son dos servicios diferentes. Uno es traer el agua potable, el agua lista para ser utilizada, y la otra es recolectar el agua ya utilizada y tratarla. Perfecto. Y en realidad, ¿cuál es la más costosa, Fabi? ¿Cuál es la más costosa en lo que es tratamiento de agua, me imagino, o extracción? Porque la extracción, al menos yo en algún momento que nos hicieron esta gran plática que nos llevaron a todos los pozos ahí en Zacatecas, es muchísimo dinero en traer el agua de largos
trayectos de pozos, ¿no? Los pozos están bastante largos, están bastante fuera de la ciudad. Entonces, ¿cuál sería la cuota más cara, podríamos decir, en cuanto a drenaje, o depende de estos factores geológicos? Depende de los mucho de los factores factores, geológicos. pero en general lo que más se cobra es el agua potable y el tratamiento viene de un porcentaje en tarifa. Habrá estados que ya tienen muy bien establecidas sus 3 tarifas y las estén cobrando correctamente. En el caso de Zacatecas, no. Zacatecas nosotros cobramos lo que es el agua potable y de ese porcentaje de agua potable estamos cobrando el tratamiento y el saneamiento en un solo concepto, ¿sí? Debemos de llegar a tener los 3 conceptos: agua potable, alcantarillado y tratamiento. Entonces, van englobados el drenaje y el alcantarillado en un concepto y el agua potable. Entonces, nuestra tarifa base y mayor es el agua potable. Efectivamente, en Zacatecas tenemos para estos 4 organismos que atiende la GIAPAS, tenemos 64 pozos profundos, tenemos 28 estaciones de rebombeo, entonces, y tenemos 5 plantas de tratamiento que abarcan el 98% del agua que estamos desechando. Entonces, sí es un sistema muy complejo, Chiapas, por nuestra topografía, por nuestra forma en lo que estamos de ser una ciudad también ya muy antigua, que tiene también redes que tienen hasta 60 años, que no se han podido cambiar totalmente. Ha habido trabajos para irlas cambiando, me digan, en el centro histórico, ya que somos patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, tenemos que cumplir con muchas reglas adicionales para poder intervenir una obra en el centro histórico. Se ha hecho, se ha estado trabajando. Entonces, sí, la operación y mantenimiento es muy costoso. Sí, definitivamente. Pues felicidades, yo la verdad estoy fascinada con todos tus conocimientos y en algún momento yo creo que vamos a tener otra conversación porque sí es importante definir el por qué no se habla en México, por qué hay esa... No creo que sea porque el agua esté concesionada, porque yo veo que todos los profesionales que están inmiscuidos en el tema están preocupados. El tema, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no cuidamos más? ¿Por qué no hablamos de aumentar ciertas cuotas para poder tener aumentar el nivel en la distribución y sobre todo en la captación de agua pluvial? Yo creo que es importante identificar cuál es el tema, por qué no podemos tener una plática más abierta, descubrir porque ustedes tuvieron un tema muy fuerte, yo me enteré por periódicos y por los medios, sobre que subieron un porcentaje mínimo a la cuota, ¿no? Y tuvieron ahí casi una revolución. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Cuál es el tema? El artículo 4, en realidad ese es nuestro problema, que la Constitución dice que debería de ser gratuita, pero no habla no habla de la gratuidad, sino habla simplemente de que es el derecho. De la Pero todos dotación. podemos tener derecho con una cuota razonable, ¿no? Sí, creo Que no perdamos. el agua a través de todos los tiempos ha sido una bandera política. Llega las campañas, muchas veces hablan de que van a bajar las cuotas, de que no lo van a cobrar. Cuando llegan al organismo se dan cuenta que eso no es posible. Pero durante muchos años ha sido una bandera política. Debemos de dejar de ver el agua como una bandera política. El agua es un bien necesario, vital y muy escaso. Entonces tiene que tener una medida, un valor diferente, una proporción diferente y dejar de ser parte de una política. El agua ya no puede ser jamás parte de una política. El agua efectivamente es un derecho, pero también tenemos una obligación y responsabilidad. Con ese tema empezamos. Tenemos derecho al agua, sí, por humanidad, por que debemos de contar para vivir y de que sea accesible o que todos tengamos, pero también tenemos la responsabilidad de cuidarla, de pagar por ella y de tratarla. Fantástico. Ese es un cierre fantástico. No sé si quieras hacer otro comentario, pero fíjate que qué tan importante es no politizar el agua. Es sumamente importante. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Porque los organismos operadores de agua, aunque no están dentro de la parte de gobierno,
están, pues, finalmente con la cabeza de los municipios, ¿no? Están encabezados por los municipios y a lo mejor ese es el tema que puede ser, si en realidad ya están fuera, pues deberían de estar en realidad ya dentro de otra política pública. El agua tiene que ser una política pública autónoma. Entonces, todavía nos falta un ratito, pero hay que empezar a hablar sobre el tema, ¿no, querida Fabiola? Porque sí es importantísimo que todo el sistema nacional del país empiece a tener pues, una política pública encaminada a que no nos falte agua en las ciudades, porque las ciudades, pues, por lo menos en México es donde tenemos la mayor población del país. Entonces, si quieres cerrar con algo un poquito más, más de regaño, te lo agradecería también. Bueno, para mí cerrar es muy importante decirles reiteradamente, cuidemos el agua. Puede ser un cliché demasiado mencionado, pero hagámonos desde la propia conciencia, es decir, estar convencidos que cuidar el agua nos va a dar una garantía de vida el día de mañana. Para mí, que estoy aquí hoy, para mañana mis hijos, mis nietos, no sé, o sea, las generaciones futuras. Todos hablamos siempre, ay, no, por mí, mi familia. Hazlo desde ese punto de vista, no hay problema, pero hazlo. Cuida el agua, pero aprende a quererla, a valorarla para poderla cuidar con responsabilidad. Sería con eso yo cerraría. Felicidades por tu gran trabajo de muchos, muchos años. La verdad es de que te agradezco mucho esta pequeña entrevista y estamos en compromiso para posteriormente hacer otra, pero a lo mejor con de esos temas que hablaste un poquito más desarrollados, que yo sé que tú tienes todo el bagaje. Te mando un gran abrazo, un gran beso. Eres de veras de mis personas favoritas, profesionales, femeninas, más importantes del país. Te mando besos y yo creo que nos estamos hablando para otra conversación, mi querida Fabiola. Te lo agradezco mucho. Con todo gusto, estamos a la orden. Lo que de mi parte podamos ver a través de los años que hemos trabajado en agua potable, bastantitos, digamos. Toda tu vida. Con todo gusto estamos a la disposición y cualquier comentario o algo también estoy abierta para lo que quieran que podamos contestar posteriormente hacia las preguntas. Seguramente ahí en Facebook Live a lo mejor te hacen alguna que otra pregunta. Así que para lo mejor de ahí te mando al ratito la liga y tú harás ahí algún comentario. Claro, te mando un beso y muchas gracias por esto. Gracias, saludos, gracias. Hasta luego. Un abrazo.